Muy bien, hermanos, buenas noches. Bueno, como me conocen, mi nombre es Jorge Alexander. Algunos me conocen por Jorge, otros o la mayoría por Alexander. Es un placer estar aquí con ustedes. Estamos a sus órdenes. Es la primera vez que participo como moderador o como expositor, en este caso, en esta reunión que la hermana Sara hace todas las noches, bueno, todos los lunes, perdón. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hablar en esta noche acerca de un tema que en los últimos años ha traído un poquito de controversia dentro de la congregación. Muchos dicen una cosa, muchos dicen otra cosa. eh, Algunas personas piensan otra cosa, muchos tienen sus propias opiniones y sus propias conclusiones, pero hoy quiero compartir este tema. Quizás no esté tan abarcante, tan profundo como tal, por asunto de tiempo y demás, pero lo haré lo más llano posible en sí y lo más entendible que se pueda para que lo puedan entender, valga la redundancia. Entonces, el tema de esta noche, si pueden ver mi diapositiva, por favor, me lo confirman, es acerca de la última generación. ¿Pueden ver mi diapositiva? No los escucho, ¿me escuchan? Sí se escucha. Sí, ¿Pueden ver mi diapositiva que dice la última generación? Sí. Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué es la última generación? Bueno, una generación es un grupo de personas que vive en un determinado tiempo de la historia como tal. Y hoy vamos a hablar acerca de ese grupo de personas que va a estar de pie y vivo cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, ese grupo de personas que no va a ver la muerte, ese grupo de personas que va a ser trasladado y que va a estar vivo, como ya mencioné. Y quiero leer, antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 el versículo 15 en adelante, que dice lo siguiente. Es un versículo muy conocido, o unos versículos muy conocidos. Aquellos que han dado estudio bíblico, por ejemplo, como la fe de Jesús, es un tema que, no el tema de la última generación, pero sí los versículos de Primera de Tesalonicenses, sí están allí expuestos, que dice lo siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo está hablando prácticamente de dos grupos de personas. De un grupo general, los salvados, a los que el Señor va a venir a buscar cuando ya prontamente venga en su segunda venida. Pero ese grupo de personas está subdividido en dos subgrupos. Él menciona que hay un grupo que está durmiendo, que será levantado para recibir al Señor también en el aire. Y hay otro grupo, dice él, en el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y él incluso se incluye en el grupo de los que van a estar vivos, que serán arrebatados. Entonces, al final de la historia de la humanidad, antes de que Jesús venga, habrán dos grupos de personas. Los que estarán durmiendo, sellados, salvados, y los que estarán pues vivos y que serán trasladados y vivificados, que no verán la muerte. ¿Me doy a entender? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Me pueden decir Claro sí que o no? sí. Sí, 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 Ok, claro que porque sí. no es, esta vez no será un monólogo. Quiero que me confirme si me van entendiendo, si se frisa, para
hacerlo lo mejor posible. Tranquilo, que estamos Quiero aquí leer contigo. lo que dice Apocalipsis 6, 16 al 17, que dice lo siguiente. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondétenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y dice el 17, porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Como decía ahorita, habrán dos grupos de personas. Y es muy crucial, perdón el ruido del motor, y es muy crucial saber de manera o a través de las características, saber quiénes son o quiénes serán ese grupo de personas que estarán vivos cuando Jesús venga. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es muy importante porque, por ejemplo, en la historia de la humanidad van a haber dos momentos cruciales, dos momentos como de tensión, cuando el gran conflicto estará prácticamente en tensión. Ya uno de esos dos momentos ha pasado cuando Jesús vino por primera vez aquí en la tierra. Cuando Jesús vino por primera vez aquí en la tierra, lo podemos leer en los evangelios, hubieron muchas personas que estuvieron enfermas, con demonios, el conflicto se dio de manera reñida completamente. A Jesús lo tuvieron a matar muchas veces, el Señor lo sacaba de entre las personas. Y el otro momento de la historia, cuando el gran conflicto también estará muy reñido, será en el tiempo de gran angustia. O sea, cuando la última generación va a tener que vindicar el carácter de Dios. Por esto eso es importante, porque así como Jesús vindicó el carácter de Dios en la cruz del Calvario y venció a Satanás, también nosotros, su iglesia, tiene que reflejar su carácter por completo, un carácter perfecto y sin mancha, que refleje y que vindique el carácter completo del Señor. Por eso Jesús, o en este caso se hace la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí le dejo una imagen. Quienes han visto muchas películas del fin del mundo, etcétera, más o menos tienen una vaga idea de lo que eh, va a pasar, porque en verdad lo que describe la palabra del Señor, lo que le espera a este mundo y a los que no están prácticamente salvados, no es nada lindo en buen dominicano, no es nada agradable. Y esto es una imagen un bosquejo de más o menos cómo el mundo, cómo los vientos estarán en ese momento, específicamente muy poco antes de la venida del Señor. Quiero leer unas cuantas citas de Lemana White para ver características de esas personas, de esa última generación. Pongo los versículos de Lemana White primero, no porque sean más importantes que la Biblia, no, sino porque quiero que lo que dice la palabra de Dios quede al final y quede en la mente de cada oyente. Lo repito, no pongo los versículos de la hermana White primero porque sea más importante que la Biblia, no, sino porque quiero que la Biblia se explique sola y quiero que los versículos al final queden en la mente de cada oyente. Vamos a ver cómo la hermana White lo identifica, por ejemplo, a ese grupo de personas y qué ellos harán, cuáles características tendrán ese grupo de personas. Sé que muchos por ahí están predicando de que es imposible vencer el pecado, pecaremos hasta que Jesús venga, siempre tendremos un sumo sacerdote que estará eh, intercediendo por nosotros, incluso en el tiempo de angustia. Bueno, hermano, eso lamentablemente la Biblia no lo sostiene y el espíritu de profecía, en la explicación que da la hermana White, tampoco. Entonces, voy a leer lo que dice El conflicto de los siglos, la página 610, acerca de este grupo de personas. Dice, cantan un cántico nuevo, delante del trono, un cántico que nadie podía entender, perdón, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Aquí ya lo está nombrando específicamente quiénes son los 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación.
Ninguno, sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Y aquí lo he, lo he resaltado con negrita, habiendo sido trasladado de la tierra de entre los vivos. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido, desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no han sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Conflicto de los siglos, página 610. Aquí, pues, he desglosado un poquito, de manera puntual, las características que acabo de subrayar en negrita aquí, o que acabo de resaltar. ¿Qué dicen lo siguiente? Experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Esa es una característica de ese grupo de personas. Van a tener una experiencia que prácticamente ningún grupo de personas lo ha conocido jamás. Van a sufrir la gran angustia, dice el hermano White en el conflicto de los siglos, de Jacob. Así como Jacob luchó con el ángel y tuvo que estar en vela una noche completa orando y casi al rayar el alba luchar contra el ángel del Señor, así esa última generación va a tener que, pues, que prepararse con la armadura del Señor y luchar para mantenerse firme y vindicar de Dios. Serán trasladados de la tierra de entre los vivos, o sea, no verán la muerte. Pasado por el tiempo de angustia, el cual nunca ha sido. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. O sea, ahora mismo sí tenemos un intercesor, es Jesús, un abogado. Pero una vez se diga hecho está y la gracia se cierre y comience el tiempo de gran angustia, pues la iglesia, el pueblo de Dios, el remanente del Señor, va a tener que vivir una vida santa sin intercesor. Y este grupo de personas va a tener que cumplir con ese estándar. Y estarán sin mácula o mancha delante de Dios. Quiero también seguirle leyendo otra cita. Déjame ocultar esto aquí. Por ejemplo, en el conflicto de los siglos, en la página 681, dice lo siguiente. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, o sea, ahora que nosotros estamos prácticamente en el tiempo de gracia y Jesús está propiciando por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Aquí explícitamente el hermano White dice que nosotros debemos de llegar a ser perfectos en Cristo. Bueno, no porque Pablo no fue perfecto, no porque Elías no fue perfecto, no porque no tampoco, no porque Moisés tampoco, no. No está hablando de un cuerpo perfecto como lo tuvo Adán. Aquí se está hablando de un carácter perfecto, así como Jesús lo tuvo. Nosotros podemos tener un carácter perfecto con la ayuda del Señor. Dice, nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. O sea, Jesús ni siquiera pecó, ni siquiera en pensamiento. Satanás, escuchen lo que hace, por ejemplo, Satanás. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que se hace firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar, dice la hermana White, nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado en el que Satanás pudiese sacar ventaja.
Y aquí la hermana White lo resume de esa manera. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Entonces nosotros, el remanente del Señor, se nos llama a tener un estándar, un carácter, no en nuestra fuerza, claro que no, no con mi poder, no porque yo lo puedo hacer o porque yo puedo guardar los mandamientos de Dios, no, sino que se nos manda a tener el carácter de Jesús completamente impregnado en nosotros. Podemos vencer el pecado, podemos guardar los mandamientos de Dios completamente, sin mancha, con la ayuda y la gracia de Cristo. No con mi fuerza, sino con la ayuda y la gracia de Cristo. Dice la siguiente cita, Maranata, 19 de diciembre, página 363. Dice, el sello de Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de ¿quién? La semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. O sea, nosotros debemos de recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. O sea, mantenerme en el carácter de Cristo. Muchos recibirán el sello de Dios, o muchos, perdón, no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos. Es decir, no producen frutos de justicia. Dice el hermano White, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello de Dios vivo obtendrán el salvaconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. El hermano White dice que nos esforcemos por ser parte de ese grupo. Y yo he escuchado muchas veces en mi iglesia local o en mi iglesia, ¿por qué Jesús no ha venido? Incluso a mi abuelo, que no es cristiano, dice, no, porque Jesús ya no va a venir, porque yo tengo desde pequeño escuchando que viene y nunca viene. Y en el colegio, cuando estudiaba, decían, no, porque Jesús va a venir, pero Jesús va a venir para que se muere. Jesús va a venir y lo va a hacer muy pronto. Ahora, Jesús necesita tener una novia preparada, o sea, un remanente, una iglesia preparada para cuando Él venga, que refleje completamente su carácter. Sí, dice la siguiente diapositiva, aquí se ve un poquito borrosa, pido disculpas por eso. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. No porque la carne es débil y punto. No, la carne es débil y es una advertencia, pero tú con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder de Dios y la gracia de Cristo, tú puedes vencer el pecado. Yo he escuchado por ahí de que hermanos que dicen, el enemigo te puede brindar villas y castillas y ponerte globito y hacerte un cumpleaños, pero tú decides al final si pecas o no. Y es así. Dice, Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, las hereditarias y cultivadas, o sea, la que usted heredó, la que usted cultivó en su carácter. Todas esas tendencias que son malas, Dios ha hecho provisión a través de su Santo Espíritu y a través de Jesús para que usted la vence, para que usted pueda vindicar su carácter. Y dice, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Qué quiere hacer Jesús? Grabar su carácter en su iglesia. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Y por eso Jesús dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Jesús vino aquí a darnos ejemplo a nosotros de qué nosotros debemos hacer. Y por eso debemos reflejar completamente su carácter. Sigue diciendo, el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y aquí yo me quiero detener un poquito, incluso no lo tenía en mente pautado detenerme. Ahorita yo mencioné de que hubo dos momentos de tensión en el conflicto, por ejemplo, y el primer momento, o habrá dos momentos, perdón, ya pasó uno, que fue cuando Jesús vino por primera vez, y el otro será cuando ocurra y llegue el momento del tiempo de gran angustia, cuando se cierre la gracia y el pueblo del Señor tenga que vivir sin un intercesor. Dice aquí que el honor de Dios
el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. En el deseado de toda la gente, página 625. O sea, Jesús vino a vencer y lo hizo por primera vez cuando 2000 años pasó por aquí, por este mundo, y duró 3 años y medio aquí, y venció. Pero eso no quitaba el hecho de que el carácter de Dios estaba en juego. Aunque el Cordero del Señor, dice la palabra del Señor, ha sido inmolado desde el principio o desde antes de la fundación del mundo, todavía en las mentes de los seres creados, todavía estaba el carácter del Señor. Una vez el enemigo pecó y se llevó la tercera parte de los ángeles con él, estaba el carácter del Señor en tela de juicio. Y el carácter del Señor estaban comprometidos. O sea, que si Jesús no hubiera vencido, pues Dios se hubiera visto afectado. Y aquí lo que está diciendo es que el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. O sea, que nosotros también tenemos la responsabilidad de vindicar completamente, para que este conflicto llegue a su finalidad, completamente el carácter del Señor, para que Jesús encuentre una novia preparada y venga a casarse con su iglesia en su segunda venida. Por eso el hermano White dice que el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. O sea, su pueblo debe sí o sí llegar a la perfección del carácter con la ayuda de Dios. Ahora, la Biblia enseña esto. Ahorita mencioné de que dejé los versículos bíblicos para el final. Quizá no sean muchos, pero traigo unos cuantos. Pero quiero que quede en la mente de cada uno de los oyentes de que sí la Biblia apoya esto, de que sí la Biblia quiere que nos enseña de que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, de que nosotros debemos de vivir en santidad. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice seguid la paz con todos y la santidad, no dice casi la santidad o esfuérzate, trata de ser mejor, que tú algún día, bueno, que Jesús va a completar lo que te falta. Y aunque tú te caigas y te levantes, te caigas y te levantes, eso no importa. Siempre que el electrocardiograma, como algunos dicen, como el electro, por ejemplo, sube y baja, marcando las ondas del corazón, hay vida. Y sí, si tú caes, levántate. Claro que sí. Si lo haces 7 veces, levántate hasta más de 7 veces, si es posible. Ahora, es el ideal del Señor que tú nunca caigas, que tú vivas en santidad. Y una vez la gracia ha sido cerrada, el ideal de Dios es, y la voluntad del Señor es, que su pueblo se mantenga firme y no caiga. Por eso lo tenemos que aprender ahora. Tenemos que aprender a tener ese carácter ahora, para cuando llegue ese momento. Dice Mateo, capítulo 5, versículo 48. Dice lo siguiente, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es casi perfecto, no, es perfecto. Eso dice, ustedes sean perfectos, así como su Padre que está en los cielos también lo es. No está hablando de un casi perfecto, está hablando de un estado completo de perfección en carácter. Sigo leyendo. El libro de Judas, el capítulo 1, versículo 24 y 25, dice lo siguiente, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, no porque yo guardaré los mandamientos del Señor en mi fuerza y podré vencer. Eso es imposible, hermano. La naturaleza pecaminosa que usted tiene lo hará caer porque es más poderosa que usted, pero no es más poderosa que Cristo, más poderosa que Dios. Aquí dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Dios es el único que puede guardarte a ti sin caída. No es tu fuerza. Si tú estabas pensando de que tú lo ibas a lograr por tu propia cuenta, porque tú eres un cristiano de 100 años, de 50 años, es imposible. Incluso el enemigo es mucho más inteligente que tú y mucho más poderoso que tú. Y una vez tú decidas estar en ese bando de que yo lo puedo hacer porque yo soy poderoso y porque yo tengo conocimiento y porque yo sé mucho, le diste pues terreno al enemigo y créeme que vas a caer. Pero si tú te escondes en la justicia de Cristo y te escondes en las alas del Señor, créeme que Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Aquí hace una analogía y compara al esposo y la esposa con Cristo y su iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Jesús quiere santificar a su iglesia. Y sigue diciendo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y yo le pregunto, ¿y la Biblia entonces menciona que debemos de vivir sin pecado? Claro que sí. Dice que debemos de vivir sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Que Cristo se entregó a sí mismo para santificar a su iglesia, para hacerla santa, no para declararla santa. Una cosa que yo declare una cosa santa, pero sigue en su misma naturaleza y en su mismo camino, para hacerla santa. Cristo quiere transformar el carácter de su iglesia y santificarlo por completo. Y dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué nos manda Pablo aquí? Pues a que te despoje de todo peso y del pecado que está al asedio. Claro que sí. Tú no naces con el pecado, tú naces con una tendencia a pecar. Pero una vez tú ejecutas esa tendencia, ahí es que tú pecas. El pecado es una decisión. El pecado es una decisión, no un estado. Tú naces con la tendencia, con la deformidad y la tendencia a pecar. Pero eso no te hace pecador. Te hace pecador una vez tú ejerzas esa naturaleza y tú por decisión, tú decidas ir en contra de los mandamientos del Señor. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces me da un poco de risa porque muchas personas modernas lo utilizan, no, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pero cuando le hablan, mire, usted debe de guardar los mandamientos de Dios, usted debe de vivir en la luz de la palabra de Dios. No, no, porque la carne es débil y tú sabes que Jesús va a poner lo que falta y se agarran de que Jesús va a poner lo que falta, pero es buscando una excusa para seguir en el mismo estado y de no cambiar. Entonces le estamos diciendo al Señor, mentiroso, porque si Dios no te puede, por ejemplo, a ti transformar o fortalecer o cambiar por completo, entonces no todo se puede en Cristo que me fortalece. Entonces le estamos diciendo al Señor mentiroso. Pero Filipenses, Pablo nos dice en Filipenses 4:13 de que todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo vencer el pecado, yo puedo tener un carácter, perdón, completamente santo, yo puedo salvarme en Cristo porque Cristo me fortalece y es Cristo que me ayuda. Ya en la parte final de este pequeño conversatorio, aquí se dan las características pues de esa última generación, que el hermano White y la Biblia desde antaños nos invita a que debemos de trabajar para ser parte de ese grupo de personas. Dice Apocalipsis 14:1-5, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en la frente. Tenían el nombre de Cristo y de su padre en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y dice el versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Nosotros, desde 1888 para acá, cuando el Señor le reveló o le dio el mensaje del tercer ángel, o no se lo dio, prácticamente la explicación del mensaje en el Congreso, se la dio a Warners a Millón, y ya la hermana White también ya desde hace tiempo estaba tratando de hablar acerca de ese tema. A nosotros desde ese momento se nos ha encomendado predicar el mensaje del tercer ángel y vindicar el carácter del Señor con nuestro carácter. Debemos de ser perfecto en carácter con ayuda de Cristo. Y tenemos la comisión, ya tenemos 100 y pico de años, en pocas palabras, atrasado, porque la hermana White dice que si el mensaje se hubiera aceptado y ella incluso recibió una misión, Jesús hubiera venido en 1893. Y todavía estamos en el 2026 y Jesús no ha venido. Es decir, de que nosotros tenemos la comisión de prepararnos, de predicar la verdad presente, el mensaje específicamente desde el tercer ángel, y un brazo poderoso de ese mensaje es la Reforma Pro Salud. Por eso es tan importante, y prepararnos para recibir al Señor y que el Señor tenga aquí en la tierra una novia completamente santificada y preparada. Y cuando llegue el momento de la gran tribulación, pues nuestro carácter esté preparado, no porque lo preparemos horas antes del cierre de la gracia, sino porque la preparación se comenzó a hacer ahora, cuando es lo debido. Mis hermanos, muchas gracias. Este fue el tema de esta noche. Quedan unos minutitos si quieren decir alguna pregunta, comentar o hacer algún comentario. Es el momento para hacerlo.